a esta conversación sobre conservación transfronteriza de ecosistemas, nos acompañan 4 expertos y expertas en la materia que inauguran pues, los diálogos los diálogos Grand Flower, esta primera sesión. Entonces tenemos por un lado a la doctora María José González, que es directora ejecutiva del Fondo SAM, el Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano, que es una experiencia exitosa de conservación transfronteriza. Es bióloga de la Universidad del Valle de Guatemala, tiene una maestría en manejo de vida silvestre. Si en alguna parte del perfil digo algo impreciso o falta algo, siéntanse libres después de corregir. Fue asesora del Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala, también pues exdirectora de la Fundación Interamericana de Investigación Tropical, también de la Fundación para la Conservación de Recursos Naturales y Ambientales de Nicaragua. Participó además en la creación de la Red de Fondos Ambientales de América Latina y el Caribe. Y bueno, pues es un perfil increíble. Más adelante la profe González, pues la doctora González nos amplía más si es necesario. También está con nosotros Osvaldo Jordán, que es el director ejecutivo del Centro Regional Ramsar, que digamos, actúa su base desde Panamá, pero tiene pues experiencia en varios países. Él es profesional en Ciencias Biológicas de la Universidad Estatal de California, es magíster en Estudios Latinoamericanos y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Florida. Además, pues es experto en todo lo que tiene que ver con la gobernanza y la gestión integrada de recursos hídricos con enfoque comunitario, ha dado clases en universidades y pues es una persona muy cercana a la iniciativa Grand Flower además. Por el otro lado está la profe Juliana Hurtado. Ella es bióloga de la Universidad de los Andes, en Colombia, especialista en manejo integrado del medio ambiente. Es magíster en Derecho con énfasis en recursos naturales de la Universidad Externa de Colombia. Pero además, la razón por la que nos conocimos y por la que pues, hemos trabajado mucho mancomunadamente en los últimos meses es porque es doctora en Derecho de la Universidad de Zaragoza y su trabajo doctoral profundiza sobre la gestión conjunta de ecosistemas transfronterizos, analizando el caso específico de la Reserva de Biosfera Sea Flower. Y bueno, es profe de la Universidad del Externado y ahora pues, nos contarás más. Y el profe Marcos, que creo que se volvió a desconectar, pero se los presento. Él es, pues, es afrodescendiente, es originario de la costa caribe de Nicaragua. Actualmente es el director del Instituto de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad de Huracán, pues que es una instancia que trabaja sobre todo en el área de creación y recreación de conocimientos y saberes comunitarios en el tema de la gestión ambiental. El profe Marcos Williamson además es ecólogo de formación, docente investigador de la Universidad de Huracán, tiene un magíster en desarrollo con identidad, sobre todo con énfasis en gobernabilidad y manejo de bosque. Y una de las cosas más, digamos, cruciales de su perfil y también por las que participa en este panel, pues porque hizo parte de lo que fue la creación del mapa de pueblos indígenas y ecosistemas naturales en Centroamérica y el sur de México, difundido por por la revista de National Geographic en el año 2003. Entonces, esa es más o menos la presentación de ustedes. Esta primera parte de preguntas, pues es un poco como explorar en qué se están moviendo ustedes en este momento. Lo que tiene que ver con sus trabajos, evidentemente con la conservación transfronteriza, desde qué enfoque lo están manejando, cómo está haciendo esta experiencia, pues básicamente en este momento desde sus campos de investigación, sus campos de trabajo, sus campos de estudio. Entonces, si quieren empezamos con la doctora González. Yo creo que para esto podemos tener un máximo de 8 o 10 minutos por cada uno de los panelistas, como contar muy charladito. La idea es que la conversación sea muy charladita, como en qué andan, cómo están trabajándole el tema y pues lo que falte de la presentación. Perfecto. Muchas gracias, Mateo, y muchas gracias por la invitación. Mucho gusto de conocer a todos los que están aquí en esta llamada. Bueno, sí, yo trabajo para el Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano, o MARFAND, que es un fondo ambiental privado regional establecido para apoyar conservación, uso sostenible, restauración de recursos naturales del arrecife mesoamericano y para crear y fortalecer alianzas. Fue creado por 4 fondos ambientales preexistentes. El mecanismo, somos
un mecanismo financiero que recaudamos fondos y colocamos ese financiamiento en el terreno. Somos una instancia de segundo nivel. El mecanismo está establecido en Estados Unidos como una 501c3, una organización que no paga impuestos, y tenemos una oficina, una sucursal de la 501c3 en Guatemala, donde está la oficina coordinadora. Pero realmente trabajamos, o sea, el equipo ya está distribuido en los 4 países. Tenemos personal que trabaja en los 4 países. Y nuevamente el objetivo de este fondo era gestionar financiamiento para conservación en la región. Cuando arrancó este fondo, diferente a muchos otros fondos, arrancó sin dinero. Muchas veces los fondos arrancan porque hay un proyecto, porque hay un canje de deuda, hay algo grande que es necesario administrar. Aquí arrancamos un poco al revés, pero nos dio la oportunidad de ver cuáles eran las prioridades en las que podíamos empezar a trabajar y paulatinamente ir creciendo para atender las amenazas en la región. La región esto es compartida, ¿no? por México, en México, Quintana Roo, todo Belice, Guatemala y Honduras, la costa norte de Honduras, obviamente muy interconectados por corrientes, en esta barrera arrecifal, pues que es la más grande del Atlántico. Y nuestro punto inicial de trabajo era fortalecer una red de áreas protegidas costeras y marinas en los 4 países. ¿Sí? Sabemos que la región del arrecife incluye las cuencas que drenan al Caribe, pero decidimos enfocarnos en las áreas costeras y marinas. Nos pareció que eso era la columna vertebral para fortalecer la protección del arrecife mesoamericano. En ese entonces había alrededor de 65 áreas protegidas costeras y marinas, realmente un universo muy grande para empezar a trabajar. Y entonces facilitamos un proceso de priorización. Nosotros no teníamos las herramientas ni los elementos para definir qué áreas íbamos a apoyar. Entonces se elaboró una metodología muy participativa. Cada país, aplicando la misma metodología, definía las áreas prioritarias a trabajar. Y tuvimos una red inicial de áreas, de 14 áreas, 4 en México, 4 en Belice, 2 en Guatemala y 4 en Honduras. Guatemala es quien tiene una porción más pequeña del arrecife mesoamericano. Y teniendo estas prioridades, nos facilitó mucho recaudar para estas áreas protegidas. Y entonces logramos iniciar un proyecto en estas áreas que luego tuvo una segunda fase. Ahora vamos a iniciar una tercera fase de este mismo proyecto con apoyo de cooperación alemana a través de KfW. En el proceso de apoyar las áreas nos dimos cuenta que había otras amenazas y otros aspectos que eran muy importantes en áreas protegidas, pero también fuera. Y desde que empezamos a operar, digamos, empezamos con áreas protegidas, seguimos trabajando con áreas protegidas y actualmente tenemos 5 programas. Áreas protegidas, pesquerías sostenibles. En pesquerías sostenibles trabajamos el establecimiento y el manejo de áreas de restauración pesquera o zonas de no pesca en los 4 países. Trabajamos, este es un proyecto más nuevo, con el establecimiento de una red de monitoreo de zonas de agregación de desove de peces. Tenemos otro programa que es cambio climático. Bajo este programa trabajamos con manglares y otro programa es lo que llamamos rescate de arrecifes. Ahí se trabaja mucho restauración de arrecifes y, por ejemplo, el mecanismo del seguro paramétrico para corales, para arrecifes de coral. Otro programa es el de agua limpia y que también atiende desechos sólidos. Y tenemos un programa que se enfoca en Belice, es el único programa con ese enfoque nacional. Los demás son regionales. Y la intención es atender estas amenazas que afectan a toda la región, buscando cuáles son los temas críticos que debemos apoyar y recaudar para esas iniciativas y trabajarlas a través de los socios en el terreno. Eso es como en resumidas cuentas lo que hacemos en Fondosam. Bueno, perfecto. Yo creo que como presentación está súper bien. Si quieren, seguimos con el profe Osvaldo Jordán, que no sé si quieres presentar un PowerPoint. Ahí ya estás habilitado para compartir pantalla. Y entonces dale, 8 o 10 minutos Muchísimas, para la presentación.
Muchísimas gracias, Mateo. Saludos a todos y a todas. Por favor, confirmen si están viendo la pantalla. Creo que ya la estoy compartiendo, ¿verdad? Perfecto, sí. Perfecto, excelente. Bien, yo soy el director del Centro Regional Ramsar para el Hemisferio Occidental. Para hablar un poquito acerca de la convención, la primera convención internacional ambiental que firmaron los países del mundo, ya tiene 51 años, firmada en Irán, por eso el nombre o el apodo de Ramsar, y hoy día incluye a más de 170 países como partes contratantes. Las prioridades de la convención son la designación de sitios Ramsar o humedales de importancia internacional, velar por el uso racional de todos los humedales, los que son sitios Ramsar y los que no son, y la cooperación en cuestiones transfronterizas. Hoy día a 2.416 y sitio Ramsar y una superficie que supera a la superficie de México. Ahora bien, la convención tiene diferentes iniciativas regionales y 4 de ellas son centros regionales de capacitación. Nosotros, creo, en las Américas fuimos el primero a través de una resolución que se aprobó en la Conferencia de las Partes de Costa Rica en el año 1999, y luego aparece Ramsar en el este de África, aparece un centro regional de capacitación para el centro de Asia, en Irán, y el centro de Corea del Sur, que apoya iniciativas en lo que es el este de Asia. Bien, esta cuenca del Caribe que nos interesa, siempre me gusta mostrar este mapa porque muestra más allá de las fronteras cómo se comparte, es un Mediterráneo americano, como se le ha querido llamar, pero también con secciones claramente definidas. Ya la doctora González nos mencionó lo que es el sistema arrecifal mesoamericano, y también hablamos del Gran Seaflower, ¿no?, como otro de los subsistemas dentro de esta cuenca del Caribe. 20 partes contratantes de la Convención Ramsar comparten esta gran cuenca, incluyendo los países europeos que también son parte, digamos, de la cuenca del Caribe. Por tanto, para efectos de colaboración transfronteriza en Ramsar, este es un área de alta prioridad a nivel global. Bien, lógicamente, para tratar de entender procesos, tenemos que bajar a niveles de análisis mucho más reducidos. En este caso, les quiero compartir un poquito la experiencia que hemos tenido analizando el área transfronteriza entre Panamá y Costa Rica. No es un área en la que se empieza a trabajar hoy. Hoy día se habla incluso de la cuenca del río Zigzagó, que divide a Panamá y Costa Rica, como una cuenca transfronteriza, y ya hay más de 20 años de diferentes clases de iniciativas. Es importante que en esta cuenca se ha implementado este enfoque. Sabemos que también allá en el sistema arrecifal mesoamericano también está muy presente, que es de la montaña a la costa, en inglés Reach to Reef, porque nos es imposible entender lo que está ocurriendo en los humedales marinos costeros si no pensamos en lo que ocurre en la cuenca a nivel integral y en la parte alta. En el caso este de Panamá y Costa Rica, el mayor impacto es la actividad agroexportadora de banano principalmente. La mayor descarga de contaminantes, uso del suelo, sedimentos, se da en esta parte media. Bien, de esta manera, cuando hace ya casi 4 años, en Creo, empezamos a analizar esta región, quisimos entender el aporte hídrico de un río como el río Zigzagola, que define la frontera entre Panamá y Costa Rica. Creo que el cursor se puede ver, ¿verdad? Me confirman que lo estoy mostrando. Pero una de las cuestiones interesantes cuando hablamos de humedales, una vez que la descarga hídrica llega al área marino-costera, no se circunscribe a la cuenca, sino que va al mar y se extiende a un área mucho mayor, y en este caso, antes de llegar al mar, se extiende en estos humedales transfronterizos que todos los locales y los observadores y los estudiosos dirían es un solo humedal. Entonces, prácticamente desde el sitio Ramsar, Gandoca, Manzanillo en Costa Rica, hasta llegar a esta península en el sitio Ramsar, Sansán Ponsac en Panamá, se comparten procesos, se comparten comunidades naturales y se comparten también una cultura. Esta es una de las áreas realmente interesantes para la cultura raizal del Caribe, considerando que aquí las primeras personas anglófonas y afrodescendientes llegaron precisamente de San Andrés y Providencia.
Lo sabemos hoy día más que por registros escritos, por la historia oral. Pero es muy claro que eso ocurre mucho antes, incluso de la llegada de las bananeras. Está muy bien documentado. Entonces empezamos este trabajo con los colegas en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación en Costa Rica, también del lado de Panamá, que apoya hoy día iniciativas interesantes como el proyecto GEF binacional que está llevando la Organización de Estudios Tropicales. Es un trabajo, diríamos, en progreso, en el que eventualmente quisiéramos ver una declaratoria oficial de esta región transfronteriza entre Panamá y Costa Rica como sitio Ramsar transfronterizo. Existe mucho apoyo a esa idea en ambos países. Aquí pueden ver algunas de las vistas, un comentario muy interesante. De acuerdo a la definición de Ramsar, los sistemas arrecifales que tienen una, digamos, profundidad menor de 6 metros califican como humedales. Es un tema un poco controversial, pero incluye los sistemas arrecifales, incluyen las praderas de pastos marinos y otros ecosistemas similares, como esta área que estábamos recorriendo pues, en la frontera entre Panamá y Costa Rica. Existen otras iniciativas bien interesantes, por ejemplo, que es la iniciativa de turberas del Caribe. En esta área existen turberas, es algo que hemos pues, podido identificar, y ha habido pues todo un esfuerzo de Ramsar por tratar de entender las turberas también como ecosistemas importantes de humedales. Ahora, he hablado un poco de este estudio de caso, pero cuando vemos nuevamente nuestra cuenca del Caribe y vemos el mapa de sitios Ramsar, nos damos cuenta que toda la cuenca, incluyendo el área circundante a Grand Sea Flower, está rodeada de sitios Ramsar. Y esto es una oportunidad realmente interesante para la colaboración transfronteriza. Ya casi terminando, solamente quiero resaltar 3 especies para que veamos que nuestros límites políticos no necesariamente coinciden con los límites naturales. Aquí el caso de la anguila, que se siguen realizando investigaciones con parte de toda esta cuenca del Caribe, especies muy carismáticas como nuestras tortugas. Ramsar tiene resoluciones específicas sobre tortugas y, por supuesto, el manatí caribeño, que por ejemplo en esta área que les mencionaba, sabemos que se está moviendo en ambos lados de la frontera, más allá de lo que son los criterios políticos. Aquí un acercamiento y pueden ver que solamente en esta fracción de costa entre la frontera con Honduras y Panamá hay un total de 7 sitios Ramsar. Aquí vemos 7 sitios Ramsar. Por tanto, en esta colaboración, incluyendo Gandoca Manzanillo y Sansán Ponsac, que están uno al lado del otro, vemos grandes oportunidades de parte de la convención. Con eso le agradecemos una vez más por esta oportunidad tan enriquecedora. Osvaldo, muchas gracias. Muy increíble la presentación. Ahora ya podemos conversar y charlar un poquito más. Ahora pasamos si quieren, a la profesora Juliana Hurtado. Pues bueno, cuéntanos también qué anda, sobre todo sobre esa tesis doctoral tan maravillosa que pues para nosotros y para la iniciativa Grand Sea Flower es como una especie de Biblia. Entonces, pues adelante, Juliana. Bueno, pues Mateo, mil y mil gracias por la invitación a todos los compañeros que están aquí. Un gusto conocerlos y pues aprender de las experiencias que han mencionado y que seguiremos pues oyendo en el transcurso de este tiempo que estaremos aquí. Digamos que como lo dijo Mateo, fue una grata coincidencia cuando nos presentaron y empezaron a contar la iniciativa del Grand Sea Flower, y hasta yo a veces lo digo como con risa. Mientras Mateo y su equipo presentaban la iniciativa del Grand Sea Flower, yo me reía y ellos me miraban como aterrada, y hasta que llegó un momento en que ya realmente me dio pena y les dije, no, es que todo lo que ustedes están diciendo, yo en este momento estoy a punto de sustentarlo en mi tesis doctoral. Entonces es increíble, pues en ese momento a mí me pareció increíble que lo que yo estaba trabajando hace algunos años desde la academia, digamos que pues se puede decir así, que esos procesos académicos son un poco silenciosos y uno está como concentrado en su tema, encontrarme que un grupo ya muy sólido y que lo mencionaban con una
firmeza en la que ya se habían reunido con diferentes personas y habían mostrado como el interés de que una iniciativa de esta se consolidara, pues fuera precisamente lo que yo estaba sustentando en mi tesis. ¿Y por qué llego yo a esta tesis? Digamos que en mi recorrido profesional y he estado, pues soy bióloga, pero he estado acompañada en el proceso de muchos abogados y aquí fue cuando entré a ser parte del Departamento de Derecho Ambiental del Externado, de la Universidad Externado de Colombia y cuando uno empieza a ver como esos, no enfrentamientos, pero sí las diferentes ideas que tienen los abogados y que tenemos los técnicos sobre estos temas, pues se genera mucha controversia y mucha discusión que en la academia, pues esto es bastante interesante. Y cuando sale el fallo de La Haya en este diferendo marítimo y territorial entre Colombia y Nicaragua, digamos que aquí en Colombia los únicos que salieron a hablar sobre el tema fueron los abogados internacionalistas, los que obviamente hacían la defensa en La Haya, y todo se suscitó en relación con pues el contenido jurídico de esta decisión. Y como que nadie se puso a pensar cómo una decisión de estas, una sentencia de este tipo podía llegar a afectar lo que realmente estaba en juego, que era como toda el área marina y un ecosistema estratégico como lo es la Reserva de Biosfera Cifrao. Entonces, se leía mucho en la prensa y en todas las discusiones que se hacían que Colombia decía que este fallo no lo iba a aplicar, que la defensa de pronto no había sido lo mejor, pero realmente yo dije, bueno, aquí este fallo lo que nos lleva a pensar es que Colombia estaba protegiendo una reserva de biosfera que en su momento era catalogada como la más grande en temas de área marina y ahorita pues los 52 kilómetros cuadrados que la Corte decidió entregarle a Nicaragua, pues van a generar y van a suscitar muchos problemas ambientales en la región, porque pues una reserva de biosfera para que sea designada pues tiene que cumplir con ciertas características y cumplir ciertos parámetros para su designación y Colombia pues está haciendo un trabajo o continúa haciendo un trabajo muy importante para la protección y conservación de este ecosistema, pero no sabíamos ahí en qué limbo iba a quedar este ecosistema cuando pues este había quedado compartido entre dos países. Y digamos que es una situación bastante compleja y de mucho análisis porque pues es diferente, por ejemplo, la Amazonía, cuando siempre a parte de la Amazonía ha pertenecido a muchos países, desde siempre ha tenido ahí jurisdicción Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, y pues digamos que se han tratado de desarrollar alguna que otra estrategia para su conservación y protección entre los diferentes países, pero aquí nos estamos enfrentando a una situación pues muy diferente y era que un ecosistema que normalmente desde hace muchos años o siempre había estado en jurisdicción de un solo país y que ese país había generado pues muchas iniciativas de conservación y protección, pues ahorita iba a quedar de un momento a otro en jurisdicción de dos países con políticas totalmente diferentes, con estrategias de conservación diferentes, con intereses que en su momento estaban planteando que la decisión se había generado por intereses económicos de otro margen, pues al que no voy a hacer referencia en este momento, pero pues quedaba como en un limbo si esto realmente Nicaragua iba a querer seguir protegiendo esa área como lo venía haciendo Colombia. Y en ese momento yo estaba haciendo mi maestría en Derecho con énfasis en recursos naturales en el externado y efectivamente pues me puse como a analizar esto y a estudiar los efectos ambientales que podía tener un fallo y una decisión judicial como este tipo pues a nivel ya ecosistémico y pues obviamente como su afectación en las comunidades porque pues obviamente uno de los criterios para la designación de una reserva de biosfera es todo ese tema y toda esa articulación entre lo cultural y lo ecológico y lo ambiental. Y pues era un tema que yo sabía que no iba a parar ahí, que esto, pues en el 2013 llegaron las nuevas dos
demandas que hace Nicaragua pues contra Colombia por el incumplimiento del fallo del 2012, y que esto iba a ser una discusión mucho que iba a trascender, digamos, en los años y en lo que realmente tocaba hacer ahí. Y empecé ahí a hacer mi doctorado en Derecho. Y bueno, y dije, no, este tema hay que profundizarlo, y es cuando empiezo a estudiar pues la importancia de la gestión conjunta de ecosistemas transfronterizos, las experiencias, algunas de las experiencias pues que existen a nivel mundial, buscando lo positivo que hay en varias de esas estrategias y otras cosas que de pronto no deberían repetirse en una nueva implementación pues de una estrategia de gestión conjunta, pensando en un ecosistema como la Reserva de Biosfera Seaflower. Y bueno, pues hago esta tesis que coincidencialmente salió al tiempo de haber conocido a la fundación, a Mateo y a la iniciativa del Gran Seaflower. Y así le dije a Mateo, se los conté en su momento, yo estoy pensando obviamente en esta estrategia de gestión conjunta entre Colombia y Nicaragua, pues porque son los países que realmente estaban como enfrentados en esta situación, y que la reserva ahorita quedaría en jurisdicción de estos dos, pero aquí realmente lo que hay que analizar es la protección del ecosistema, no solo pensando en Colombia y Nicaragua, sino como en el Gran Caribe, que era ya la estrategia más adelantada y con una visión mucho mayor que ellos ya estaban planeando. Entonces, bueno, digamos que esta es como la historia de cómo entro a hacer toda este análisis desde la academia, desde mi, digamos que también como mi corazón, porque es el archipiélago. Siempre he tenido una relación muy íntima, a pesar de ser de Cali, digamos que de una ciudad de acá de Colombia. Comparto mucho con la gente del archipiélago, y era lo que siempre digo, y es que pues un fallo como este, o una situación de enfrentamiento entre los dos países, pues no nos podía generar la afectación de un ecosistema tan estratégico y tan trascendental como lo es tanto para Colombia como para el Gran Caribe. Y voy como a fundamentar todo esto en la tesis de que los enfrentamientos políticos y jurisdiccionales, si lo tenemos que decir así en este sentido, pues no pueden estar por encima de la protección ambiental, que la protección y conservación de nuestros ecosistemas debería estar por encima de todos esos diferendos y problemas políticos, sociales que se puedan llegar a presentar. Entonces, bueno, creo que me alargué un poquito, y bueno, para continuar oyéndolos y para seguir en este tema. Dejo hasta ahí. No, Juliana, muchas gracias, muchas gracias. Ahora nos contarás más sobre pues, los hallazgos de la tesis, pero pues vamos entonces con la introducción del profe Marcos Williamson. Profe, no sé si me está escuchando, nos gustaría sobre todo pues que nos Sí, contara efectivamente. sobre la experiencia del IREMADES, ese enfoque que ustedes han tenido pues desde el pueblo afrocaribeño, los pueblos nativos ahí en la costa Caribe nicaragüense, y su relación con la protección de los ecosistemas, la gobernanza con el enfoque étnico, un poco la experiencia que usted ha tenido. Usted también pues tiene antecedentes trabajando con Universidad Nacional Sede Caribe, ya ha habido diálogos al respecto. Entonces, pues, profe, lo escuchamos. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto para mí compartir algunas cosas que estamos haciendo desde la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense. La Universidad de las Regiones Autónomas es una universidad fundada en 1994 y se caracteriza por ser una universidad de corte comunitaria. Tal vez para entender eso, Nicaragua es un país que está dividido en dos grandes, digamos, regiones. La región del Caribe nicaragüense, que es donde están los afrodescendientes, los miskitos, los pueblos indígenas mayanas, ¿verdad? Con lo que ustedes pueden ver en ese mapa.
Esos son los mapas de los territorios de los pueblos indígenas nicaragüenses, donde están los verdes que son los misquitos, los moraditos que son una mezcla entre misquitos y afrodescendientes, igual a la parte sur, ¿verdad? Que están los Creole de Bluefield, de Corn Island, y los Ramas de... Entonces, el por qué la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense, porque esta parte del país de Nicaragua ha sido siempre relegado. Esta parte del país de Nicaragua ha sido la parte menos atendida, pero es la que conserva todavía en el país los mejores bosques, los mejores recursos marinos costeros. Entonces, en el caso de la Universidad Huracán, nosotros tratamos de acompañar a los diferentes pueblos en los procesos, ¿verdad? Tratamos de no hacer proyectos, sino de procesos para el fortalecimiento, la gobernanza, el buen manejo de los recursos de ellos. Entonces, ese mapa que ustedes tienen en pantalla más o menos les da una idea del área que nosotros trabajamos. Ese territorio donde están la mayoría de los pueblos indígenas, bueno, la costa Caribe representa aproximadamente el 50% del territorio nacional. Cuando hablamos de la costa Caribe es de los pueblos indígenas que están en el lado este de la costa y que de una u otra manera colinda, ¿verdad?, con la reserva de biosfera Seaflower. Entonces nosotros a partir de la investigación y extensión, que lo que tiene que ver con los recursos naturales, entonces se forma el Instituto de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, IREMADES, en la cual pues estoy coordinando en estos momentos. Trabajamos tanto en la parte norte del país como en la parte sur, ¿verdad? Ahí tenemos diferentes recintos y en el sector minero y en la parte oeste buscando las montañas donde los ecosistemas son más de tipo agroforestales y en la parte del sector de las minas, que es el sector igual en la parte oeste de la costa Caribe, ¿verdad? Donde la mayoría de la productividad que se hace ahí es desde la minería y igual desde la agricultura y lo forestal. ¿Qué es lo que estamos haciendo actualmente y que prácticamente se puede decir que está enfocado en lo que queremos abordar? Nosotros hemos estado trabajando en algunos proyectos últimamente. El más reciente, el que está actual en marcha, se llama el Proyecto de Adaptación al Cambio Climático mediante la gestión sostenible comunitaria y el uso responsable de los ecosistemas costeros en la costa caribe nicaragüense. Este es un proyecto que el mapa que está ahí es los sitios que los cubre. En el caso de nosotros como Huracán está la parte norte que incluye la reserva de Cayo Misquito, y el círculo que ustedes ven ahí es la reserva Cayo Misquito, pero igual en el sur, ¿verdad? La otra universidad socia, que es la Bluefield Indian and Caribbean University, trabaja en los círculos que están en el sur, ¿verdad? En el área que están en el sur. Y menciono esos círculos porque son las áreas protegidas marinas que hay en Nicaragua. El que está, digamos, el círculo más al sur, está solamente a 60 kilómetros de los límites de la reserva Seaflower. Y eso es un territorio netamente, digamos, gobernado o titulado a favor de los afrodescendientes del Caribe Sur. Y el círculo que está en el norte, ¿verdad?, que es lo que ustedes ven ahí, prácticamente ese círculo, ahí se creó una nueva reserva en Nicaragua, que es una reserva de biosfera del Caribe, ¿verdad?, que más adelante lo vamos a mostrar cuando vayamos desarrollando el panel. Y esa reserva de biosfera del Caribe también tiene un overlap, o sea, una sobreposición con los límites originales de la reserva de biosfera del Seaflower, ¿verdad? Eso nos da prácticamente, yo diría, lo que nos da prácticamente la pauta necesaria para esta iniciativa que se está desarrollando.
En el contexto del panel, yo solamente quería mostrarles esto, lo que tengo. Colombia, Jamaica y Nicaragua comparten la enorme responsabilidad de garantizar que las generaciones presentes y futuras del mundo disfruten de los tesoros ambientales culturales de la Reserva Seaflower y la Reserva de Biosfera del Caribe nicaragüense. Esta responsabilidad representa un desafío formidable para los países involucrados que deben administrar el punto crítico más grande de la diversidad marina del Caribe, de una manera que pueden garantizar, 1, la equidad social, 2, la habitabilidad cultural, la prosperidad económica y la resiliencia de los ecosistemas de una manera que va más allá de los intereses políticos. Eso es más o menos lo que nosotros estamos pensando cuando nos metemos, digamos, a este panel para tratar de explicarlo desde el punto de vista de la costa caribe nicaragüense y para tratar de explicarlo cómo vemos las cosas y posiblemente alguna salida, ¿verdad?, que nosotros podamos apoyar. Cabe mencionar que nosotros, la rectora, la doctora Alta Hooker Blanford y mi persona anduvimos en San Andrés como 2 o 3, como 6 meses después del fallo, tuvimos unas primeras conversaciones con los raizales de San Andrés desde un punto de vista académico y hicimos una especie de panel o conferencia ahí en la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe. Después, en el 2014, invitamos, ¿verdad?, a nuestra universidad a varios catedráticos de la universidad, en donde se incluye la Salian Taylor, vinieron uno, Ronald creo que se llama uno, digamos un representante de los raizales en ese momento y varios pues digamos catedráticos de la universidad. Entonces a mí me parece muy importante esta iniciativa que se está dando porque se había enfriado el asunto, ¿verdad? Y hay ciertos, digamos, iniciativas, ¿verdad? Y yo creo que nuevamente es muy bonito el tratar de retomar esta iniciativa para lograr, ¿verdad?, cumplir con nuestra responsabilidad de garantizar que estos tesoros ambientales y culturales sean para digamos, sean heredadas a las generaciones futuras. Con eso yo concluiría esta parte introductoria y bueno, estaríamos ya a punto de entrar en materia. Muchísimas gracias. Profe Williamson, muchas gracias. Después de estas presentaciones de todos y todas, yo quisiera empezar preguntándoles, y a cada uno pues desde el enfoque que lo ha estado trabajando, empezando por la doctora González, ¿cómo en esos 5 programas, por ejemplo, que tienen y en los que están enfocados y en todo lo que fue el proceso de la creación del fondo, cómo ha sido la relación con los otros actores, por ejemplo, actores a nivel de Estado, pues porque por medio está una cooperación transfronteriza con énfasis en el tema ambiental, pero ¿cómo ha sido esa relación, por ejemplo, con gobiernos? O ¿cómo ha sido la relación o el papel que ha tenido el mundo académico? E incluso, pues, si nos puedes comentar algo de la participación de la sociedad civil, la relación, por ejemplo, con pescadores o con el resto de ONGs. Por ejemplo, sé que trabajan con Healthy Risk for Healthy People, que son muy cercanos a Grand Seaflower. Entonces, cuéntanos un poco de eso, por favor. Sí, sí, claro. A ver, como un mecanismo financiero que tiene el objetivo de conservación y uso sostenible de la región y además un ente privado, realmente facilita financiar algunas iniciativas que siempre con enfoque regional para reducir amenazas que a veces se le pueden dificultar a los gobiernos, ¿cierto? Para empezar, los gobiernos tienen un ámbito nacional. Y aquí podemos trabajar a nivel regional y realmente que sea una red, una región interconectada. Y la región del arrecife mesoamericano es una región interconectada. En la junta directiva de Fondo SAM participa, hay una representación de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, que la CCAD, seguro ustedes conocen porque es parte de Centroamérica. El Sistema de Integración Centroamericano tiene diferentes cuerpos alrededor de distintos temas. Ambiente y desarrollo está en la CCAD y participan todos
los países de Centroamérica y República Dominicana, y México es observador. Y dentro de la CCAD, la región del arrecife mesoamericano, por un proyecto que inició en los 2000, a inicios, es como, digamos, un proyecto un proyecto o un enfoque de la CCAD, como tiene otros, ¿no? Tiene otros transfronterizos a lo largo de toda la región, pero el arrecife mesoamericano es uno. Entonces, la visión de los gobiernos los gobiernos están representados en la junta directiva de Fondosam. Y esa era una pregunta que tenía para cuando luego podamos hablar. ¿Cómo hacen ustedes, no? Con Caribe y SICA. Entonces, eso es por un lado. La junta directiva está integrada por los miembros, los fondos que originaron el fondo, que lo crearon, por un miembro nacional que es un experto en manejo y conservación marina de cada país, la CCAD, y luego tenemos personas, individuos o donantes que pueden aportar a la región, ¿no? Que pueden aportar al proceso del fondo o a recaudar o dar asesoría para la región. Y por cierto, tenemos una junta directiva muy, muy activa. En términos de quién recibe financiamiento, ¿sí? Marfan tiene distintos canales para otorgar financiamiento. Hay programas grandes, hay convocatorias a pequeñas donaciones, hay diferentes proyectos y programas para colocar esos fondos. En la mayoría de los casos, podemos otorgar financiamiento a entidades de gobierno, a organizaciones no gubernamentales, a organizaciones de la sociedad civil y academia, a todos, excepto a individuos, ¿sí? Pero podemos otorgar financiamiento realmente a todos. Hay ciertas condiciones, ¿no? Las organizaciones, por ejemplo, tienen que tener su principal oficina en la región, o tienen que estar registradas en la región, tienen que tener una junta directiva, etcétera. Pero entonces, a través de esto, pues es que hemos ido poco a poco, a través de ir apoyando distintas iniciativas, generando estas relaciones de trabajo con diferentes socios en la región, con academia, con las ONGs, con gobiernos, a distintos niveles y para distintos programas. Por ejemplo, en áreas protegidas, México, las áreas protegidas solamente se manejan por instancias del gobierno o por la federación o por el estado de Quintana Roo. Pero en Belice, Guatemala y Honduras, las áreas protegidas pueden ser coadministradas por organizaciones no gubernamentales. Entonces, en estos casos, financiamos el manejo de las áreas a través de quien lo administre o coadministre, que puede ser gobierno o puede ser una ONG. Pero sí tenemos esta relación con los distintos actores. Una de las cosas que hacemos es fomentar redes y alianzas de trabajo. Entonces, por ejemplo, hay una red de pesquerías sostenibles, hay una red de restauración de arrecifes, tenemos una red de conectividad y hay procesos que se trabajan juntos a nivel regional, de verdad, enfocándonos en esos temas regionales. Cuando ha habido o hay algunas crisis, apoyamos, por ejemplo, crisis pez león, la llegada del pez león, ¿cierto? Que también es un problema en esta parte. Pues facilitamos la creación de una estrategia regional para atender pez león y apoyamos a cada país en su proceso nacional. Actualmente en la región, y seguro ustedes lo saben, está la enfermedad de pérdida de tejido en corales duros. Pues estamos apoyando a nivel regional que los países tengan sus planes nacionales de trabajo, que todos apliquen la misma metodología para monitoreo y tratamiento, para llevar esos seguimientos, y trabajamos muy de cerca con otras dos instancias regionales. Una es Arrecifes Saludables para Gente Saludable y otra es, hay un programa de liderazgo en la región del arrecife mesoamericano que crea capital humano. Entonces, el programa de liderazgo crea capital humano, Arrecifes Saludables mide la salud del arrecife, hace la ciencia en torno a la salud del arrecife, y nosotros somos como el brazo financiero y podemos recaudar juntos, de hecho recaudamos juntos con las otras iniciativas. No sé si eso responde a tu pregunta. Claro que sí, ¿no? Muy interesante porque en parte la iniciativa siempre ha tenido la pregunta de, bueno, ¿cómo ordenar a todos estos actores? En algún momento, pues se expresaron voluntades, tanto a nivel académico, a nivel de gobiernos, a nivel de las organizaciones de la sociedad civil, como, bueno, estamos dispuestos, ¿cómo avanzamos? Una especie de organigrama. Y claro, el modelo de Man and Biosphere de la UNESCO, pues plantea algunas salidas. Ahora Juliana nos contará, por ejemplo, cuáles han sido esos instrumentos de
que han encontrado los estados para esa conservación conjunta. Pero quisiera ahora preguntarle al profe Osvaldo, ¿cómo ha sido, por ejemplo, la experiencia de Creo y su relación a nivel de gobierno? Porque pues mucho de lo que tiene que ver con, por ejemplo, una convención como la Convención Ramsar, que en últimas pues también es, supongo que ratificada, firmada y ratificada por gobiernos. ¿Cómo hacen primero ustedes esa especie de veeduría, pero también cómo se relacionan pues con los gobiernos? En este caso, por ejemplo, lo que nos mostrabas Costa Rica y Panamá y esa simbiosis que debería haber ahí. ¿Cómo ha sido esa gestión? Sí, muchas gracias. El origen de Creo se da por la decisión de los gobiernos en la conferencia de las partes y nuestra junta directiva, un poco en la línea de lo que comentaba la doctora González, nuestra junta directiva está formada por gobiernos, por 5 gobiernos que se van rotando. Entonces, la probabilidad que cualquier gobierno de Sea Flower participe en nuestra junta directiva es bastante alta. En estos momentos tenemos en la junta directiva tanto a Costa Rica como a Panamá, que es una silla permanente por razón de ser país anfitrión, y eso un poco dinamizó toda esta idea de colaborar en los humedales entre Costa Rica y Panamá. Anteriormente habíamos tenido Honduras y la junta directiva va a cambiar cada 3 años con la conferencia de las partes de Ramsar. Entonces, en la próxima conferencia de las partes, que va a ser en noviembre, si todo sale bien, es posible que cualquiera de los países pueda ser parte de la junta directiva de Creo. Entonces eso nos ayuda un poco o sea, tenemos siempre comunicación con todos los países, pero los países miembros de la junta directiva hay una comunicación más fluida y la posibilidad de hacer algunas iniciativas especiales, ¿no? Perfecto. Y Osvaldo, ¿cómo ha sido esa relación justamente ya no a nivel de gobierno, sino, por ejemplo, este enfoque étnico y este enfoque comunitario en la gobernanza integrada de recursos hídricos, por ejemplo? ¿Cómo ha sido eso, o qué espacios han creado para la participación de la sociedad civil en esos trabajos pues, que ustedes adelantan de monitoreo o recomendación de ciertos planes ambientales o incluso la creación o la declaración de áreas Ramsar? ¿Cómo es esa relación con sociedad civil? Sí, realmente en estos momentos cualquiera persona que trabaje en conservación tiene que entender que la participación de las comunidades es esencial. O sea, no es imposible avanzar una iniciativa significativa si no hay participación de las comunidades. Ahora, lo que se pueda lograr depende mucho del contexto. Entonces, allí es donde plataformas como la Comisión Binacional de Ríos Ixaola o el Sistema Arrecifal Mesoamericano realmente ayudan a poder amalgamar esos esfuerzos, sobre todo cuando involucra a personas y organizaciones de diferentes países. En el caso de Panamá y Costa Rica, ha habido toda una serie de iniciativas desde los años 90, los actores se conocen bastante bien, existen consensos, lógicamente también existen divergencias, pero existen consensos como por ejemplo la conservación de esos humedales transfronterizos. Entonces un poco es un tejido social que hay que construir, un tejido social transnacional y requiere eso, requiere tiempo, requiere crear confianza, desarrollar redes y cuando hay una experiencia previa, ayuda mucho. Me ha realmente alegrado mucho escuchar lo que dijo el profesor Williamson sobre la visita que hicieron a San Andrés y Providencia. Nosotros también hemos visitado Nicaragua. Ojalá que en algún momento pronto Nicaragua esté nuestra junta directiva también en la rotación de Ramsar. Y realmente es esa clase de intercambio directo, académico, con las comunidades, el diálogo, lo que ayuda a reavivar esas relaciones ancestrales y también ir pensando en nuevos proyectos futuros. Es muy importante esa comunicación directa. Perfecto, Osvaldo, muchas gracias. Y Juliana, tú, pues un poco en la tesis haces una revisión de varios instrumentos que se han usado pues para estos modelos de administración conjunta de ecosistemas. Y justamente, por ejemplo, una de las cosas que a nosotros nos han interesado mucho de la experiencia del sistema arrecifal mesoamericano es que, por ejemplo, no hay de por medio una especie de figura conjunta o amplia, ¿cierto? No es, por ejemplo, una reserva de biosfera entre los países, digamos, no hay una declaratoria de por medio
y sin embargo ha funcionado muy bien. Tú en esa tesis, ¿cómo encontraste o cómo viste esa diferencia entre los mecanismos que han encontrado los países pues, para ponerse de acuerdo, o las declaraciones, los tratados, digamos, todo este tipo de posibilidades que hay? Bueno, Mateo, pues digamos que aquí obviamente yo, pues teniendo en cuenta que estamos haciendo referencia ya a una reserva de biosfera designada obviamente por voluntad de Colombia, es importante mencionar que pues las reservas de biosfera son unas figuras obviamente que vienen desde la UNESCO, que nacen en el programa del hombre y la biosfera, y que los países voluntariamente son quienes pues llevan a la UNESCO estas solicitudes de declaratoria, y pues la UNESCO revisa obviamente que se cumpla con todos los requisitos necesarios y así lo hacen y la designan. Entonces, pues teniendo en cuenta que digamos que había esa designación y que toda la gestión de protección y conservación de esta área marina se había hecho en Colombia como con referencia en la reserva, en la reserva de biosfera Seaflower, y todo lo que se había tenido que generar para su designación, es decir, la protección de las áreas no take, las otras áreas que permitían X o Y actividad. Pues yo lo que intenté hacer en este trabajo y que consideré pues ideal era pensar en que esa misma estrategia de reserva o esa misma designación de reserva de biosfera Seaflower ya no fuera solo a nivel Colombia, sino que en caso de existir la voluntad de Nicaragua, pues se llevara pues como a una reserva de biosfera transfronteriza, que efectivamente pues es una estrategia que existe, que la UNESCO asimismo lo ha analizado, lo ha estudiado, y que ya hay varias iniciativas de este tipo en donde los países llegan con esta voluntad y le dicen a la UNESCO, bueno, entre nosotros queremos conservar o queremos que este ecosistema sea designado reserva de biosfera transfronteriza. Aquí obviamente, y por lo que hay de fondo, que es este diferendo, pues pensar en que haya voluntad política para designar esto como un ecosistema transfronterizo, pues digamos que puede llegar a generar una pues controversia y demoras en que lleguemos a ese proceso. Entonces, lo que, lo que intenté hacer también en este análisis fue identificar cuáles estrategias de pronto que garantizaran esta protección de ecosistemas se habían implementado, ya fuera tratados, fueran acuerdos de voluntades, y revisar en cada uno de ellos qué aspectos positivos tenían, porque obviamente si pensábamos en que Colombia y Nicaragua tenían que sentarse y pues revisar el tema y pensar en una estrategia conjunta, pues era interesante tener como ideas de diferentes iniciativas que hubieran pues respondido de una manera adecuada. Entonces, pues como aquí tenemos el experto, pero existen designaciones Ramsar que son transfronterizas. Bueno, como ya lo mencioné, lo de la reserva de biosfera, las reservas de biosfera transfronterizas, otras estrategias que finalmente de acuerdo de voluntades se unen los países y dicen hagamos este tratado de conservación conjunta. Colombia ha promovido uno hace, pues digamos que a pesar de tener el tratado, el OTCA, que es un tratado pues jurídicamente vinculante de protección de la Amazonía, hace unos pocos años también el presidente Duque trató de hacer un acuerdo de voluntades que se llama el Pacto de Leticia, en donde diferentes, pues en los países que tenemos región amazónica se articulaban voluntariamente y buscaban que este ecosistema fuera manejado pues de una forma que las políticas que se establecían en los diferentes países para la protección en cada uno de su pedacito de área de Amazonía, pues contribuyera a que toda la región amazónica se conservara. Y esto fue pues simplemente, si lo podemos decir así, un acuerdo de voluntades, todos
los estados pues voluntariamente lo firmaron y han trabajado en pro de esto. Así como hay otros que son jurídicamente vinculantes ya a través de tratados, pero definitivamente por más de que haya algo jurídicamente vinculante que propenda por la protección de estas áreas transfronterizas, o que sea una estrategia como la que analiza, pues digamos en este caso la UNESCO en el tema de las reservas de biosfera. Yo sí considero que tienen que haber unos aspectos que no son negociables y pues obviamente es la voluntad política porque que tiene que trascender a los diferentes gobiernos que se van pues presentando. Deben ser políticas que se entiendan, que van más allá de los intereses momentáneos de un político que esté en ese momento manejando X o Y país, sino que es algo que debe trascender. Entonces esa voluntad política pues es clave. Tiene que haber obviamente un tema económico que respalde estas iniciativas, porque si no existen los recursos, pues seguramente todas las estrategias y todas las acciones que se plantean desarrollar para la protección transfronteriza, pues en algún momento van a ser evidentemente pues imposibles de implementar si no existen los recursos. Eh, y obvio, sí o sí, que a lo que hacía referencia ahorita, todas estas estrategias tienen que tener la participación de las comunidades, que son las que finalmente garantizan que estas estrategias tengan el impacto que se desea y pues que realmente contribuyan a la conservación y protección. Y bueno, pues para terminar, digamos que en estos días que me hacían las preguntas, bueno, en una entrevista que me hicieron pues por el fallo que salió ahorita el 21, me decían, una estrategia de manejo conjunto entre ambos países, sí o sí tiene que haber voluntad política. Y si, por ejemplo, en este caso, me decían hipotéticamente, si en el caso entre Colombia y Nicaragua no hay la voluntad política, entonces eso nunca se va a poder consolidar. Y yo le decía, aquí viene para mí el poder de la comunidad y el poder de los, en este caso que lo hablaba, de los pueblos creol y de su articulación y de su unión, porque finalmente son estas comunidades creol las que siempre han tenido este relacionamiento y entienden la importancia de la efectiva conservación de este ecosistema del Gran Caribe o del Gran Seaflower, y entienden cómo un ecosistema bien conservado pues garantiza ciertos servicios ecosistémicos para ellos que pues de los que depende la subsistencia de ellos. Entonces yo decía, sí, pues obviamente es ideal y necesaria la voluntad política, pero creo que en este momento el tema del medio ambiente tiene que trascender y digamos que si hay una base sólida de las comunidades que se una para esta protección, puede ser mucho más fuerte que la misma voluntad política, porque son ellas las que finalmente están en los territorios y tienen que articularse para poder lograr los objetivos que se propongan en este diseño pues, de estrategias conjuntas. Juliana, muchas gracias. Sí, justo hablabas y recordaba lo que hemos insistido mucho como en los diferentes espacios y que además el pueblo criollo lo ha insistido aún más. Y es en la posibilidad y en la urgencia, por ejemplo, en el Caribe suroccidental de no necesariamente encajar, pero sí cambiar de prioridades en la discusión soberanía frente a conservación. Y es que si el tema de conservación ambiental y cultural pues sigue supeditado a asuntos de soberanía y seguridad nacional, pues va a seguir habiendo un limbo, como es el caso de Seaflower, en donde pues, los estados se pueden desgastar otros 40 años, pero evidentemente ni el ecosistema ni el pueblo raizal en este caso pueden esperar tanto. Y lo otro que decías era sobre los instrumentos, y justo creo que una de las cosas más curiosas, y que además lo mencionaba el profesor Williamson, es que por muchos años después del fallo estuvo un poco como en duda qué haría Nicaragua en esa parte de Seaflower que pues, le había adjudicado la Corte. Y el año pasado Nicaragua, como lo mencionaba el profesor, declara su propia reserva de biosfera del Caribe. Es decir, en este momento al menos podemos decir que ambos países están de acuerdo que el modelo de biosfera es el adecuado para la zona.
el modelo de UNESCO, relación ser humano-naturaleza, la zonificación, digamos, eso ya después sí tendrían que verse las minucias de la declaración que hace la UNESCO y todo lo que es el formulario que se presenta, pero al menos hay un acuerdo y que en ese momento para la iniciativa fue esclarecedor. Hay un acuerdo en que el modelo de biosfera es el modelo que ambos países reconocen para administrar aquí. Y Juliana, terminabas con algo que yo quisiera que el profesor Marcos nos ampliara, y es precisamente la importancia en este caso de los pueblos afrocaribeños en esta zona, porque nosotros del pueblo raizal hemos aprendido mucho que en caso de desaparecer no solo este ecosistema, sino pues el pueblo raizal en San Andrés que está realmente en peligro, pues desaparece una forma que no existe en ninguna otra parte del mundo de relacionarse con el mar, ¿cierto? Es decir, muchas veces pues pensamos en las costumbres culturales que se van perdiendo, en los idiomas que se van perdiendo, pues que para el pueblo criol es el tema lingüístico es fundamental. Pero, profe, yo quisiera que ustedes nos ampliaran en ese tema bueno, ¿cuál es la forma, esa forma ser humano-naturaleza, esa relación que se perdería en caso de no actuar ya? Entonces, profe, lo escuchamos frente a ese tema. Una presentación en pantalla, ¿la logran ver? Y voy a abordar dos temas, ¿verdad? El tema de los raizales y los criol, pero también un tema que es importante y que lo dijo en cierta manera la compañera Juliana, que tiene que ver cómo vamos a este mapa que ustedes están logrando ver ahí es prácticamente ahí se define, digamos, a partir de la Haya, los puntos rojos o la línea roja es la línea, digamos, limítrofe de nuevo territorio marítimo de Nicaragua. Lo que está acá en la línea azul es la reserva Seaflower, ¿verdad? Y lo que está en la línea, digamos, negrita es el límite del nuevo mar territorial de Colombia. Entonces, esto es lo que yo decía. En el caso de Nicaragua, se crearon desde el año pasado la Reserva de Biosfera del Caribe, que si ustedes ven hay un traslape con los límites originales de la Reserva de Seaflower de 3.560.335 hectáreas, ¿verdad? Pero la otra área protegida que se creó es la que está un poco más al sur. Las áreas protegidas son las que están en verde en Nicaragua, ¿verdad? El círculo que está en azul es Cornaila. Y si ustedes ven en la nueva área protegida, que es un paisaje terrestre y marino protegido, está simplemente a 60 kilómetros de los límites originales y exteriores de la reserva Seaflower. Entonces, los dos países tienen como iniciativa de manejar, digamos, el área marina. Entonces, yo decía, ¿qué es lo importante, ¿verdad?, para superar esto? Primero, debe haber una voluntad expresa de los estados en tratar de proteger y administrar los recursos de los ecosistemas marinos. En este caso, pareciera ser que las áreas protegidas es la manera o la figura en la que se pretende administrar. Hay prácticamente 3 áreas protegidas marítimas en Nicaragua, unas que son en overlaps, unas que prácticamente se traslapan con el Seaflower y otras que están a distancia de menos 60 kilómetros. Pues entonces la zona buffer, si se crea ahí, debería. La segunda cosa importante es el reconocimiento de los espacios marítimos de la plataforma, es decir, a quién le corresponde administrar. El tercero que yo digo es el reconocimiento de los pobladores, o sea, los usuarios, sujetos a derecho. En Nicaragua existen, en el caso de nosotros, hay una demarcación y titulación que está, digamos, desarrollándose en Nicaragua, y para la costa caribe hay 23 territorios ya titulados, tanto en el área terrestre como en el área marina, ¿verdad? Entonces, hay una figura que se crea con la ley de autonomía y con la ley 445 que tiene que ver con los derechos a la tierra de las comunidades indígenas y étnicas y afrodescendientes, ¿verdad? Que las áreas protegidas normalmente se manejan o se inician manejando en los países a través de los estados. En Nicaragua hay una segunda figura que le llaman el manejo compartido de un área protegida que se designe, ¿verdad? Y esa área protegida a veces se lo dan a ONG, se lo dan a universidades. Pero nosotros aquí en la costa caribe
estamos impulsando un nuevo modelo de manejo que le estamos llamando manejo conjunto. ¿Qué significa eso? Que los dueños, sujetos de derecho, en este caso, los criol, los ramas, los indígenas misquitos, cuando se crea un área protegida en su territorio, ellos no son sujetos pasivos, sino que vienen a ser sujetos de derecho en el manejo. Ellos están en la junta directiva, en los tomadores de decisiones para el manejo. Entonces, eso es lo que creo que es fundamental en este caso. No sé, en el caso de Nicaragua, eso es lo que tenemos. En el caso de los raizales, sí, también son sujetos de derecho y ellos también deberían de pelear, digamos, los sitios donde hacen la pesca y eso. Entonces, eso es prácticamente una parte de lo que le quería decir. Lo otro es, para estos tipos de manejo es bien importante saber quiénes están haciendo uso de estos recursos marítimos. En este caso, el mapa de los usos de los recursos por parte de los raizales es súper importante, tanto para la zonificación de las áreas protegidas del seafloor, igual para la zonificación de las 2 o 3 áreas protegidas en el caso de Nicaragua. En eso nosotros hemos avanzado bastante y se trata que la zonificación, en este caso, que es la que se designa la zona, se implementa las normativas de uso, los sujetos de derecho tienen que tener ahí, digamos, las normas que les favorezcan. No es un asunto de que el Estado va a decir esto lo protegemos, sino los sujetos de derecho, ¿verdad? En este caso, los criol y los raizales. Este es el mapa que les mostré anteriormente, entonces ustedes logran ver ahí prácticamente dónde están los misquitos, dónde están los criol. En este otro mapa, esto es el mapa, digamos, oficial de Nicaragua, donde están haciendo las diferentes pesquerías. Si ustedes logran ver, ahí sale porque los barcos tienen, digamos, algo que le llaman balística, en donde prácticamente dice qué barco es y qué están pescando. Entonces ese, donde están pescando caracol, donde están pescando pepinos del mar, donde están pescando camarones, los diferentes colores ahí te manifiestan. Entonces eso es como una cosa que te va a ayudar a planificar, ¿verdad? Te va a ayudar a decir, ya en la práctica esto es lo que está pasando. Si ustedes ven, los bancos de pesca de langosta están por el lado de Quitasueño, los bancos de pesca que hacen los buzos del caracol están un poquito más arriba de Quitasueño. Entonces eso es. O sea, si sabemos exactamente qué es lo que están haciendo y lo tenemos mapificado, con eso podemos más o menos podemos, digamos, planificar. Y en el caso, pues esto es ya con las 2 áreas protegidas, hice este mapa siempre con la información base de qué es lo que están haciendo y ahí nos damos cuenta exactamente cuál es, digamos, el uso que se le está dando a las áreas protegidas. Esta información lo voy a compartir, compañero, ¿verdad? Para que sirva de referencia. Entonces, en lo otro que yo decía, ¿cómo debe funcionar esto? Mire, en el caso de nosotros hay estas 3 cosas que nosotros estamos diciendo. Cada pueblo indígena, en el caso de Nicaragua, los territorios indígenas y los afrodescendientes tienen algo que ellos le llaman planes de vida en los territorios. Es decir, ellos ya saben qué es lo que quieren hacer con su territorio. Hay una demarcación, hay una zonificación. Entonces, eso es lo que ayuda, ¿verdad? Si yo quiero esta área para mi pesca de subsistencia, entonces ya lo tienen demarcado, ¿verdad? Entonces, eso si lo logramos interrelacionar con lo que se llama los planes de manejo de las áreas protegidas, específicamente en la zonificación, ahí es donde se garantiza, pues, ¿verdad? Si la zona de uso que se está dando, usted sabe que un área protegida tiene que haber una zona de conservación de acuerdo al objeto de conservación y todo eso, pero también debería haber un uso. En el caso de las reservas biosfera, obviamente debe haber una área de uso, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra la zonificación. Y ahí es donde decía si los 2 países o los 3 países, los que fueran, si ya se ponen de acuerdo que esta zonificación de parte de Nicaragua debería ser así, la zonificación de parte de Colombia debe ser así. Y creo que en la parte más al norte está la zonificación de Jamaica, y ahí es donde es como la fuerza para el manejo de estas áreas protegidas transfronterizas, ¿verdad? Es decir,
es cómo los usuarios también tengan su derecho, los dueños, o en este caso los dueños de los territorios de Nicaragua tengan sus derechos y se ven reflejados, entonces ahí prácticamente se garantiza en cierta manera. Y lo otro que nosotros consideramos aquí en Nicaragua es el consentimiento previo, libre e informado. Y esto lo sacamos de una iniciativa que hubo en la parte norte de Nicaragua con Honduras, ¿verdad? En una reserva de biosfera que tiene que ver con la parte forestal. Entonces, lo fundamental era que el derecho y el consentimiento previo, libre, informado en los territorios indígenas y afrodescendientes, eso tiene que estar como bien claro cuando uno quiere hacer estos tipos de manejo, ¿verdad? No es una cuestión de llegar a imponer que lo vemos así desde el Estado, sino que los usuarios que tienen derecho, entonces, cómo ellos se manifiestan. Entonces, para contestarte, creo que ahí más o menos es lo que más o menos sentimos nosotros que debería ser para que funcione estas reservas transfronterizas. Mateo. Ok, muchas gracias. Sí, cuéntame. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, Y esto claro. es ignorancia de mi parte. Walter, muchas gracias por compartir los mapas. Esas son los linderos definidos anteriormente por la Corte. Bueno, fueron unos mapas que se hizo del fallo del 2010, 11 por ahí creo que. 2012. Okay. 2012, okay. Sí. Pero lo importante tal vez de los nuevos mapas es, ya hay otras iniciativas de Nicaragua tratando de ver cómo se maneja el área marítima. Eso tal vez posiblemente lo importante de esta explicación. Sí. Bueno, profe, muchas gracias. Y ya para ir cerrando, digamos, esta última ronda la quisiera dedicar a lo que ustedes pudieran, no sé si se quiere como aconsejarnos, sobre todo, pues todos ustedes cuatro tienen como bastante claro el panorama en muchos sentidos y Grand Sea Flower, pues en medio de todo todavía está aclarando su panorama. Y por ejemplo, con la doctora González, yo quisiera preguntar, generalmente la ecuación que se hace es como, bueno, conservación ambiental, ¿a cuánto renunciamos económicamente? Y por ejemplo, con el tema, con el modelo de biosfera, pues nosotros siempre tenemos que explicar que el modelo de biosfera, la UNESCO no es, por ejemplo, un parque nacional, ¿sí? O sea, no es una figura dura de conservación, y que está, siempre explicamos, está la zonificación, hay espacio para el desarrollo sostenible, en fin, pero siempre está como de entrada esa prevención de a cuánto voy a renunciar yo por conservar. Y, por ejemplo, si hablamos de ampliar una reserva de biosfera, entonces también eso genera como cierta resistencia. ¿Cómo ha sido esa experiencia de hacer entender a tantos actores, sobre todo en el caso de un fondo, pues que no es tanto renunciar, sino, digamos, no sé si este sea el término que tú usarías, pero como invertir en futuro, o no sé cómo lo plantearías? Esa pregunta es muy interesante. A ver, en la región, y buena parte de la región está protegida por áreas protegidas costeras o marinas, y gran parte del territorio de las aguas de la región ya están protegidos. En todas las áreas protegidas se puede pescar, por ejemplo. O sea, a lo mejor sí se cedieron ciertos derechos en algún momento, pero actualmente con las áreas, excepto en las zonas de no pesca, que son muy pocas, lamentablemente, porque pues, hay problemas de sobrepesca y es necesario recuperar esas pesquerías. Pero digamos, en todas se puede pescar. Ahora, yo creo que la mayor parte de la gente entiende que queremos proteger los recursos y queremos buscar formas de ingresos que nos permitan seguir protegiendo y tener ingresos propios, ¿no? Y que esas comunidades prosperen y tengan otras fuentes de ingreso. Una de las cosas que está sucediendo en la región es cómo atraemos capital privado para desarrollar negocios sostenibles que tengan un impacto positivo en los recursos, ¿no? Y eso es posible hacerlo, pero ¿cómo unimos esos dos
esos dos universos de capital privado con actividades productivas basadas en el uso sostenible de recursos. Y es algo que ahora se va a empezar a desarrollar en la región. Yo creo que es factible hacerlo. Finalmente, si pensamos en conservación en general, a escala global, donde está el dinero grande es en el sector privado. O sea, creo que nos va a tocar en todos lados. Y si ustedes están empezando, quizás es algo que es importante empezar a pensar desde ahora, ¿cierto? ¿Dónde están las oportunidades de negocios sostenibles que pueda traer ese capital comercial privado? Porque ahí hay más dinero que en todas las fundaciones, que en las bilaterales, etcétera, ¿no? Y necesitamos financiamiento para proteger y necesitamos financiamiento para generar nuevas formas de riqueza que no dañen los recursos naturales y que permitan que se recuperen y que sigamos teniendo esos servicios ambientales. Entonces, como que parecen muchos nuevos elementos, pero esto es parte de lo que creo que hay que empezar a ver. Y a lo mejor en la región del SAM ahora estamos empezando y ya debimos haber empezado antes. Pero creo que es una oportunidad para el Grand Sea Flower, ¿no? Están las comunidades locales, cómo hacemos que su uso de recursos sea lo más efectivo y eficiente posible, sin eliminar el recurso, ¿cierto? Hacerlo sostenible. ¿Y cómo hacemos que crezca? ¿Cómo atraemos ese capital comercial? Creo que eso es algo que vamos a tener que enfrentar en todos lados, ¿cierto? Sobre todo para arrecifes de coral, necesitamos grandes flujos de dinero muy pronto, tenemos que asegurar que, ¿verdad? O restauración masiva a gran escala, o ver cuáles corales son resistentes, ¿me entiendes? Hay mucho que hacer con muy poco tiempo debido a cambio climático. Entonces, este es otro elemento que hay que incorporar y creo que es un buen momento para empezar a verlo. Bueno, muchas gracias. Definitivamente como que muy esclarecedor ese panorama nuevo que pues, se va a enfrentar en el mundo de la conservación. Voy a seguir con Juliana, voy a cambiar el orden un poquito para esta última intervención, voy a seguir con Juliana y preguntarte, digamos, también en esta vía bueno, muchas veces las fobias que puede generar en muchos sectores el tema ambiental, es decir, generalmente se entiende como con cierta lógica de compensación, entonces, ¿cuánto tengo yo que compensar para seguir con mi actividad económica? ¿Cómo lo viste tú en el caso bueno, pues primero en tu caso de análisis es Sea Flower, pero ¿cómo puede influir eso en la clase de instrumento para la administración, cierto? Entonces, pues están ámbitos muy jurídicos de, bueno, ¿qué implica un tratado? ¿O qué implica un pacto? ¿Qué implica la firma de países en según qué pacto? Por ejemplo, el Pacto de Leticia. Pero ¿cómo influye ahí esa especie de prevención que pueden generar digamos, esa lógica de conservación ambiental implica renunciar a dividendos económicos? Pues Mateo, digamos que esa fue también como uno de los análisis que yo intenté hacer en su momento cuando dije, bueno, para proponer una iniciativa de gestión conjunta entre Colombia y Nicaragua, que antes de empezar ya está bastante agrietada por todo lo que de pronto hay de fondo político y cómo digamos que dejar eso atrás y que las comunidades que son las primeras para mí beneficiarias de una estrategia de gestión conjunta y de una articulación entre los estados en este sentido, pues estén articuladas y quieran realmente hacer parte de una estrategia de estas. Y por eso, digamos que como se pinta una reserva de biosfera y lo que hay de fondo en una reserva de biosfera, como tú lo decías ahorita, que no es, o no sé si era la profesora María José, no es exclusivamente protección y no vamos a tocar porque ese es el susto pues de las comunidades cuando se les dice o se empieza a hablar de un área marina protegida, entonces el sinónimo de protección es no toquen. Y por eso digamos que lo que hay de fondo en el planteamiento que hace la UNESCO en estas reservas de biosfera, pues es precisamente eso, es la importancia del relacionamiento y de saber articular y de saber entender qué es una reserva de biosfera Sea Flower, que para mí va mucho más allá de lo que muchas veces
hemos considerado en los países que es la manera ideal de proteger. Entonces, por eso me inclino mucho por la estrategia que tiene de fondo la idealización de las reservas de biosfera. No tiene que ser, pues, digamos que el nombre para mí es lo de menos. Esto es como algo que sería como conservar una identidad del lugar y del territorio que se ha venido protegiendo y conservando pues por Colombia en este sentido como reserva de biosfera Seaflower. Pero sin duda alguna creo que tiene que haber un trabajo de cero con las comunidades que entiendan cuál va a ser el beneficio que van a recibir en este sentido, que la articulación aquí para mí es mucho más importante que en cualquier otro de los casos que se puedan ver a nivel mundial, porque además de pensar en la conservación y en la protección, yo creo que puede ser una buena estrategia para minimizar muchos problemas que históricamente hemos tenido entre ambos países y de pronto con otros de la región Caribe y digamos que unir estas fuerzas y esta ideología que hay de sobreponer la protección del medio ambiente ante cualquier algún problema pues social o político que se pueda presentar. Y eso era lo que yo también, digamos que trato de dejar muchas veces como mensaje final cuando hablo del tema, y es que estas estrategias de gestión conjunta que tienen un objetivo principal de conservación, protección de los recursos naturales, pues finalmente lo que están ayudando también es a generar esos vínculos de fraternidad, de paz entre los estados, y todo esto pues con miras a la conservación y a la protección, que entendemos y que las comunidades tienen que entender que de esa conservación y protección es que realmente depende la subsistencia de ellas. Entonces, digamos que aquí, aprovechando pues también como la oportunidad y lo que ahorita también preguntaba María José, y es que si esos, por ejemplo, el mapa que nos presentaba ahorita Marcos, si este es el mapa que delimita la corte, y hay que ser sinceros, si un mapa de esto se presenta a nivel de una discusión política en la academia, todo es válido en estos foros. Lo bonito de estos foros y lo importante es eso, que podemos conversar y entender las posiciones de los otros y llegar a consensos y entender pues, lo que quiere decir una persona o la otra. Pero si a nivel político continuamos mostrando el mapa que para Colombia es su mapa y sus límites, y Nicaragua muestra el mapa que para ahorita ellos tiene sus límites y sus áreas, pues eso finalmente para ambos, un país va a ver mal el del otro y el otro pues no le va a gustar como lo está presentando el otro, porque pues sigue ahí habiendo esa discusión, que para mí es una discusión que, a pesar de que dicen que se cerró un poquito con este fallo de ahorita del 21 de abril, pues es una discusión política que va a perdurar durante mucho tiempo más, lamentablemente, y que por eso es importante, digamos que una estrategia como estas de articulación de comunidades, pensando en lo netamente ambiental, que es lo que a nosotros nos debería importar, y no, digamos, que esos conflictos que puede llegar a generar un mapa o el otro, y bueno, digamos que todo lo que hay de fondo a nivel político y a nivel pues jurídico, si nos hacemos referencia al fallo o a la sentencia judicial, como fue la que nos puso, digamos, como en esta controversia. Entonces, bueno, no, Mateo, pues es como eso, y definitivamente, pues sí volver a hacer énfasis en la importancia del rol de las comunidades en este tema. Sí, nada más una consideración en relación a tu pregunta y las respuestas, tanto de Juliana como la mía. Siendo una reserva de biosfera y la amplitud de manejo que eso implica, ¿no? Partiendo de las comunidades, esto es una reserva de biosfera marina, pero quizás hay lecciones que aprender de reservas de biosfera terrestres, en las que
hay algunas que tienen unos ejemplos muy buenos de participación comunitaria, de generación de riqueza alrededor del uso sostenible de recursos. En mí solo un ejemplo, y sé que hay muchísimos más. En la Reserva de Biosfera Maya, en el norte de Guatemala, hay concesiones forestales muy bien manejadas, ¿no? Pensar en cómo llevas esos ejemplos a lo marino puede ser algo muy novedoso y es una oportunidad excelente, ¿no? De iniciar con esos procesos en la región. Nada más como Excelente agregar. apunte. Muchas gracias. Osvaldo, pues, si tú quieres comentar algo al respecto de esto que se ha estado hablando, pero yo quisiera que también terminar esta ronda tuya con que nos contaras un poco la experiencia de Creo particularmente, frente a qué tanto están o cómo es la relación hoy en el 2022 de los estados con este tipo de convenciones o las declaraciones o los pactos que se firman, porque digamos, internacionalmente hay tantas figuras, está que el de biodiversidad, cambio climático, Ramsar, bueno, hay un montón, y cómo están relacionándose hoy los estados con eso, o sea, en realidad es un compromiso que están asumiendo. Gracias. Esa es una pregunta muy amplia. Mira, por una parte ha habido un esfuerzo no de ahora, de hace como de 20 años, de armonizar las diferentes convenciones relacionadas con el ambiente. Y se ha avanzado bastante en ese sentido, porque si te pones en el lugar de un manejador de recursos, jefe de área protegida, director de alguna institución pública, hay que reportar a todas estas convenciones y ese es incluso a nivel laboral un peso muy fuerte, ¿no? Entonces hay una iniciativa a nivel internacional de trabajar juntos, porque al final lo que es pertinente para la Convención de Sitios de Patrimonio Mundial, para el Programa del Hombre de la Biosfera, para la Convención de Especies Migratorias, la Convención Ramsar, la Convención de Diversidad Biológica, el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hay una convergencia que prácticamente nos obliga a verlo en su conjunto, porque son los mismos ecosistemas, ¿no? Por otro lado, hablando de la parte positiva, se han estado dando iniciativas realmente importantes. Ya creo que conocen muy bien de la colaboración que se está dando en el Pacífico entre Costa Rica, Panamá, Ecuador y Colombia, en la protección de un área marítima realmente grande, una de las mayores en el mundo. Está el Pacto de Leticia, que ya se mencionó en la Amazonía. Entonces creo que es un ambiente en ese sentido favorable para esta clase de colaboración transfronteriza. Ahora, hablando de las limitantes, yo diría que la mayor limitante son las instituciones y los marcos nacionales. Y esa es una cuestión que no podemos perder de vista, sobre todo lo que estamos trabajando a diario con organismos internacionales, que hasta el día de hoy la prevalencia en el mundo son las decisiones a nivel de los países. Y cada país tiene una normativa distinta. En el caso, por ejemplo, de la Convención Ramsar, es implementada de una manera muy diferente por cada uno de los países. Parte de lo que nosotros tratamos de lograr es esa conversación, es buscar la manera de ponerlos a trabajar juntos, pero cada uno tiene su manera de implementar los diferentes convenios. Entonces, ese es el gran reto. Digamos, las instituciones son diferentes, también se han tratado de armonizar, pero son distintas instituciones. Entonces, eso nos va a exigir mucho. Y parte de lo que yo quería decir es que esto es un trabajo a largo plazo que va a requerir mucha persistencia. No va a ocurrir de la noche a la mañana. Como bien lo dijiste, Mateo, la gente conoce la Gran Barrera y conoce el arrecife mesoamericano porque hace muchos años que se ha estado trabajando con ese marco. Con el marco es Grand Sea Flower es reciente. O sea, el ecosistema siempre ha estado allí. Las relaciones entre las comunidades también. Pero el marco es un marco nuevo y eso toma mucho tiempo que vaya, digamos, propagándose, que vaya apropiándose. Pero yo creo que si se continúa trabajando con esa conjunción de buenas voluntades, se van a lograr resultados impresionantes. Pero sí requiere un proceso a largo plazo. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Osvaldo, por esa intervención. Y profe Marcos, para terminar con usted, yo quisiera, bueno, preguntarle sobre un tema que usted maneja muy bien en las investigaciones que ha hecho y desde el enfoque del instituto. Tiene que ver
con algo que nosotros, digamos, aprendimos en el camino y es, bueno, hablábamos de un ecosistema que no tenía fronteras, más allá de las que se habían trazado por razones políticas o de Estado, pero es un ecosistema que está fluyendo permanentemente y eso, digamos, no era tan difícil de intuirlo. Pero luego entendimos el espíritu transfronterizo del pueblo criol. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? O sea, ¿por qué es importante siempre tener esa variable del pueblo criol también como una realidad transfronteriza y esa relación Bluefields, Corn Island, Bilby, San Andrés, incluso pues está Roatán, Jamaica, Bocas del Toro, bueno, en fin, esta realidad transfronteriza del pueblo criol, cómo la ve usted, cómo la interpreta? Bueno, miren, cuando yo fui a San Andrés en el año 2012, creo que fue, mi papá, que en paz descanse, me dijo, ahí vos tenés familia. Yo viví en el hotel Cocoplón, no sé si me imagino. Entonces, miren qué interesante, me puse a conversar con una de las muchachas que atendía y le dije, fíjese que así ando buscando. Pero si ella vive aquí nomás, dice, como a 3 cuadras. Y la muchacha muy amablemente me llevó, ¿verdad? Y ahí pues me reencontré, bueno, me encontré porque no las conocía con esa parte de mi familia. Lo que quiero decirles con esto es lo que Mateo dijiste, ¿verdad? De Corn Island, que es la isla que está en Nicaragua, a San Andrés hay apenas 130 kilómetros. Podés ir en una panga, podés ir en un velero, o sea, las barreras, ¿verdad? De las delimitaciones las están haciendo los países, las naciones, ¿verdad? Pero ese hecho de consanguinidad que hay entre Nicaragua y Colombia está ahí, ¿verdad? Yo recuerdo cuando vino este señor Howard a Nicaragua, igual se encontró con sus familiares aquí y la salían, vamos a Corn Island que queremos ir a ver. Entonces ella me contó también su historia. Vivimos en diferentes países, pero somos de un mismo grupo, pues. Los criollos de Nicaragua y los raizales, ¿verdad? Y los que están en Costa Rica somos el mismo pueblo. Entonces estos tipos de cosas no deberían distanciarnos. Y por eso yo puse como retos y desafíos final, ¿lo logran ver? ¿Verdad? En la pantalla. Miren, hay que identificar elementos comunes para el manejo compartido de los ecosistemas, tomando en cuenta, ¿verdad?, que los pueblos indígenas, afrodescendientes y raizales como sujetos de derecho. Lo que hablamos son sujetos de derecho para la pesca, hay una consanguineidad. Cuando yo estaba pequeño, mi hermana, ¿verdad?, que no vive en Nicaragua ahora, ella iba toda Semana Santa a San Andrés porque había un nexo entre el colegio de Bluefield, que es el colegio más grande de Bluefield, con San Andrés. Y habían competencias, habían palos de mayo, había toda una cuestión que se ha ido perdiendo, ¿verdad? Entonces, yo siento que esta parte política nos está enemistando, ¿verdad? Pero hay una consanguinidad. Yo no me puedo sentir enemigo si mi familia vive ahí, para nada, más bien tengo mis raíces ahí también, ¿entiendes? Entonces, la otra cosa que yo siempre digo ante los muchachos cuando hablo de estos temas, tenemos que impulsar iniciativas internacionales en pro del manejo sostenible. Eso es, creo, lo que muy bien estás haciendo, Mateo, ¿verdad? Estamos tratando de encontrar elementos en comunes para impulsar, ¿verdad? Y de parte de las universidades, encontrar programas de monitoreo, ¿verdad? El programa de monitoreo, ¿qué queremos monitorear? En el Ramsar tienen sus objetivos de monitoreo, las áreas protegidas tienen sus objetivos, ¿y cómo podemos apoyar de parte de las universidades? Obvio, yo estoy hablando de parte de la Universidad de la Región de la Costa Caribe. Entonces, estas son las cosas que decimos, ¿verdad? Que tenemos que encontrar esos elementos comunes, ¿verdad? Y dejar a los políticos que hagan política. Nosotros como usuarios, nosotros somos los que vamos a vivir del ambiente y los que tenemos que heredar ese ambiente saludable a nuestros hijos. Entonces, esos son para mí los retos y desafíos de esto. Profe, muchas gracias por esa última intervención tan bonita y que además me recuerda mucho a cuando uno habla con los abuelos raizales
con esta intervención terminamos. De verdad agradecerles mucho a ustedes. Esta va a ser una relatoría particularmente rica y llena de claves que apenas la tengamos se las vamos a compartir. Nos estamos moviendo, sobre todo con estos diálogos, a la posibilidad de crear una red académica en la que nosotros como Grand Seaflower pues, podemos jugar de facilitadores, pero aquí el conocimiento está en ustedes, en las universidades, en el fondo, una cosa increíble, en Creo y en todos estos actores que son quienes pues en últimas creemos que en algún momento tendrán que conformar esa red para no doblar esfuerzos, para poner tanto conocimiento pues en virtud de estos diálogos que, por ejemplo, en este caso, a 6 países vamos a intentar, pues, por fin sacar una primera voluntad de pensar en esa reserva de biosfera transfronteriza de Grand Seaflower. Entonces, muchas gracias, muchas gracias.